hasta el verso 30. Hechos, disculpe. Hechos 11, 10. Sí, gloria a Dios. Oremos, hermanos, para que nuestro servicio no sea interrumpido por el sonido. 11, 19 al 30, Hechos capítulo 11, 19 al 30. La palabra del Señor dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos permite, Señor, de una vez más estar reunidos como tu cuerpo. Queremos presentar, Señor amado, las peticiones de la iglesia local. Queremos, Padre Santo, pedirte que nos ayudes y nos des fortaleza, Señor amado. Sabemos, Padre, que hay familias que han estado con mucho trabajo, estando ocupados en gran manera. Y pedimos, Señor amado, que seas tú, ayudándonos, Señor, a poder manejar nuestro tiempo de manera que demos gloria a tu nombre. Te pedimos, Señor amado, que nos des descanso, que nos ayudes, Señor amado, a poder tener las prioridades de acuerdo a tu palabra y que nos ayudes, Señor. Sabemos que estamos en ti, que tú eres quien nos sostiene y quien da la fuerza. Yo te pido, Padre amado, que seas tú dirigiéndonos en las decisiones que vamos a estar tomando, Señor, ante el plan que tenemos como iglesia de movernos hacia el gym para tener un lugar más amplio para poder reunirnos. Gracias porque tenemos la oportunidad de tener opciones. Gracias, Señor amado, porque tenemos un dulce problema cuando estamos apretados en este lugar. Y pedimos, Señor amado, que tú nos inquietes a cada uno de nosotros, a que al tener un espacio más grande nos movamos con más ahínco y con más urgencia
a compartir el Evangelio, a invitar a otras personas a que escuchen el glorioso mensaje del Evangelio en este lugar. Sé tú proveyendo, Señor amado, para la iglesia, ante los recursos que van a hacer falta para poder hacerlo, y que tu nombre sea exaltado en todo lo que hacemos, Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú bendiciendo en esta mañana al pastor Enrique allá en Argentina, fortaleciendo su salud luego de su operación. Ya le ha regresado a las labores pastorales y pedimos que tú fortalezcas a él y a su congregación, su familia. Señor amado, pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder alumbrar con tu luz en esta ciudad. Que seas tú dando sabiduría a los líderes de la ciudad, a los líderes de esta nación. Padre amado, pedimos por la situación que todavía está sucediendo allá en Rusia, en Ucrania, ante esta guerra, Padre amado. Que seas tú fortaleciendo a tantas familias que están en sufrimiento. Y que utilices, Señor, cada parte de su sufrimiento para tu gloria. Ayúdanos, Señor, acá, a que estemos orando constantemente y que nosotros estemos agradecidos de la bendición que nos has dado cada día. Padre, ahora yo te pido que tú dirijas mis palabras, que el mensaje de las Escrituras pueda salir claramente por medio de tu Espíritu Santo, que yo pueda menguar y tú crecer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hechos capítulo 11. Vamos a cubrir el verso 19 al 30 con el tema de la iglesia en Antioquía. Todos nosotros hemos pasado por cierto momento en nuestras vidas, a veces más constante que otros, por circunstancias o situaciones en las cuales nosotros llegamos a la conclusión de que aquí tuvo que haber sido Dios el que hizo esto. Todos nosotros hemos pasado por situaciones similares. Yo puedo mencionar muchísimas en mi vida donde yo puedo decir, eso fue el Señor. Hace poco hablaba con mi esposa acerca de nuestra historia, de cómo nos conocimos y esos primeros años de nuestro noviazgo y de cómo el Señor providencialmente permitió que nosotros hubiésemos sido marido y mujer. Gloria a Dios por eso. Otro día les doy esa historia. Luego reflexionaba cómo fue que el Señor me trajo aquí a los Estados Unidos y luego de que reflexiono mirando hacia atrás, simplemente me queda decir, yo tenía un plan, pero Dios tenía otro. Gracias, Señor, eso fue idea de Él. También reflexionaba en estos días con unos cercanos amigos que estamos aquí, en la cual una persona que no está en este lugar nos conecta y podemos reunirnos y podemos conocernos por primera vez. Y eso fue en una iglesia, otra iglesia donde estábamos, y de momento pasan los años, el Señor nos une cada día más y hoy estamos aquí sirviendo al Señor juntos por la intervención de otra persona que ni está con nosotros en este momento. Miramos hacia atrás una vez más y decimos, eso fue Dios. Yo no pude haber trazado ese plan. Eso fue Dios. Hermanos, yo sé que usted está pasando por algo en la cual en algún momento dado usted va a poder mirar atrás y decir, oh, eso era lo que tú estabas haciendo. De la misma forma en la cual tú puedes decir hoy día de cosas en tu vida que tú dices, definitivamente eso fue idea de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de la iglesia en Antioquía. Cuando hablamos de la iglesia en Antioquía, estamos hablando de la iglesia donde se desarrolla el movimiento misionero más famoso en las Escrituras. Donde nosotros vamos a ver una iglesia que es un gran ejemplo a lo que nosotros debemos ser como iglesia el día de hoy. Y cuando vemos cómo es que comienza esta iglesia, definitivamente hay que decir, eso tuvo que haber sido idea de Dios, porque no hay forma que el ser humano pueda haber planificado eso. Así que con esa introducción vamos directo al texto. Vamos directo al texto en el verso 19. Y el verso 19 comienza
con las siguientes palabras. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Vamos a detenernos ahí y vamos a parar ahí en ahora bien. Ahora bien, ¿qué? ¿A qué se está refiriendo con esto? Dice que los que habían sido esparcidos. Para comprender el contexto del capítulo 11, tenemos que revisitar el capítulo 8. ¿Ok? Cuando nosotros vamos al capítulo 8, nosotros vamos a ver el inicio marcado de lo que es la diáspora, la esparción del evangelio por causa de la persecución. Leemos. Hechos 8, del 1 al 4, dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Esto fue justo después de la muerte de Esteban en el capítulo 7. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero Saulo, ¿qué hacía Saulo? Hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba a la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Se levanta la persecución dirigida, liderada por Saulo. Los cristianos son esparcidos y mientras son esparcidos, ¿qué hacían? Predicaban la palabra. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los cristianos fueron esparcidos. Esto pasó a causa de la persecución. Muchas veces estamos tan cómodos que la comodidad nos hace olvidar lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Okay? No estoy diciendo que específicamente sea el caso de ellos, aunque sí pudo haber sido, pero cuando nosotros vamos al mandato del Señor Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8, es que iban a recibir el Espíritu Santo y que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y por cierta razón ellos pensaron que el mandato era para ser testigos en Jerusalén, en Judea y a lo mejor en Samaria. No hasta los confines de la tierra. Por eso el Señor manda una persecución. Y ellos empiezan a ser esparcidos. Cuando llega la persecución, ¿qué sucede? Felipe, que era uno de los que habían sido seleccionados para servir a las viudas en el capítulo 6, Felipe se dirige a Samaria y empieza a predicar el evangelio en Samaria. Cuando empieza el Señor a manifestarse en Samaria, la iglesia en Jerusalén manda o envía a Pedro y a Juan para verificar qué era lo que estaba sucediendo allá. Estoy en el capítulo 8. Luego de esto, Felipe predica al eunuco y este se convierte. Capítulo 9, viene la conversión de Saulo. Saulo, el que estaba liderando esta persecución a los cristianos, el Señor lo alcanza cuando él va de camino a Damasco. Luego de esto, en el capítulo 9, nosotros vemos a Pedro en Lida, en Jope, cuando él resucita a Tabita, y luego en Cesarea, en casa de Cornelio, donde el evangelio llega y donde el evangelio es confirmado apostólicamente por Pedro, luego de una visión que ellos recibieron, en la cual ahora no es solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Estos gentiles eran los temerosos de Dios. Ellos habían escuchado y creían en cierta manera el Antiguo Testamento, tenían cierta información, aunque no eran judíos. Y es así como nosotros llegamos a este verso. El verso 11, o el capítulo 11, mejor dicho, el capítulo 11 es algo que está sucediendo más o menos simultáneamente mientras sucedieron estos eventos que le acabo de mencionar. ¿Ok? No son cosas que pasaron directamente de manera cronológica, sino que estaban pasando algunas de esas cosas al mismo tiempo. Ahora, vamos a seguir en el verso. Verso 19.
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Entonces, vemos que a causa de la persecución Felipe sale para Samaria, pero otros salieron para Fenicia, Chipre y Antioquía. Y de estos que salieron para esos lugares habían dos grupos. ¿Ok? Habían dos grupos. Grupo número uno, los que le hablaban solamente a los judíos. Estamos siendo perseguidos por causa de Cristo, vamos a predicar a Cristo. ¿A quién? A los judíos. Esos son los que, aunque salieron del área de Jerusalén, se quedaron predicando solamente a los de Jerusalén, de Judea y si acaso los de Samaria. Pero no los de los confines de la tierra. Entonces habían estas personas que solamente predicaban a los judíos, pero en el siguiente verso vemos el otro grupo de personas, verso 21. Perdón, verso 20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Predicando el evangelio del Señor Jesús. Mientras unos se enfocaron solamente en los judíos, había otro grupo de personas en los cuales ellos predicaban a todos los demás. A todos los demás. Hermanos, estas personas llegaron a Antioquía. Antioquía es la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, obviamente después de Roma y de Alejandría, y era una ciudad sumamente metropolitana, de muchas personas y de mucha diversidad. Entonces, estas personas comienzan a predicar allá donde no había tanto la cosa que había en Jerusalén, donde solamente eran los judíos, y acá ellos empiezan a predicar a todas las personas. Antioquía luego, lo vamos a ver en el capítulo 13, se va a convertir en el epicentro o centro de operaciones de las misiones a los gentiles dirigida por Pablo. Verso 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. La mano del Señor estaba ¿con quién? Con ellos. ¿Con quién era que estaba la mano del Señor? Con ellos. ¿Y quiénes son ellos? Vamos a ver, los que habían llegado a Antioquía, pero no todos los que llegaron a Antioquía, porque habían unos que estaban solamente predicando a los judíos. Entonces, vamos a ver en el verso 21, dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Si nosotros vamos al verso anterior, había dicho el verso 20, pero había algunos, ¿de quién? De ellos. Ahí están los ellos. Habían algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, que hablaban también a los griegos predicando el evangelio de Cristo. Entonces la mano del Señor estaba con ellos. Los que no hacían acepción de personas. ¿Quiénes son ellos? Ellos eran los que iban predicando el evangelio del Señor Jesucristo a todas las personas, no solamente a los judíos. Ellos eran los que habían entendido que Dios no hace acepción de personas. Ellos eran las personas comunes y corrientes de las cuales no tenemos ni sus nombres. Ellos eran como usted y como yo. Ellos eran personas ordinarias. Ellos eran personas que entendían que seguir a Jesús no es ir en búsqueda de comodidades, sino la rendición total de sus vidas al servicio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hermanos, ellos, lo cual estaba la mano del Señor sobre ellos, eran los que habían entendido que esto procede de Dios. Como Pablo le dijo a los corintios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole
en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Esos eran ellos, los que reconocían que eran embajadores de Dios. La mano del Señor estaba sobre ellos. Ellos eran los que habían entendido que aunque estaban siendo perseguidos, el sufrimiento de la persecución no era una excusa para ellos dejar de obedecer el mandato de predicar el evangelio. Al contrario, que Dios iba a usar el sufrimiento que ellos estaban pasando para que el evangelio de Cristo pudiera alumbrar más claramente y para que la gloria al fin del día se la llevara completamente el Señor y no nosotros. Esos eran ellos. ¿Por qué hago un énfasis en esto, hermanos? Porque ahí dice que la mano de Dios estaba sobre ellos. Ellos entendían que Dios usa el sufrimiento para llevar a cabo su propósito. Filipenses 1:9 dice, porque a vosotros, a nosotros como creyentes, se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Ellos habían entendido que sufrir por la causa de Cristo es un privilegio que Dios le estaba otorgando. Ellos eran los que habían entendido que entregar su vida al servicio del Señor vale la pena y que todo el sufrimiento del mundo no se compara con una onza de la gloria venidera y de la realidad que habían sido salvados de la condenación del pecado y adoptados a la familia celestial como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros pensamos esto? ¿Con cuánta frecuencia nosotros estamos dándole gloria a Dios que Él nos ha convertido en herederos de Dios y coherederos con Cristo? ¿Cuánto nosotros reflexionamos en nuestras vidas que la mano de Dios está sobre nosotros? Cuando nosotros entendemos que Dios es el que se lleva la gloria, que Él es el que ha completado la obra para que nosotros podamos ser traídos de las tinieblas a la luz. Y que Dios le ha placido que aquel misterio que estaba oculto por toda la humanidad, que ahora ha sido revelado a la iglesia, Dios le ha placido que usted y yo seamos parte del mismo y que nosotros podamos compartir este glorioso evangelio como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuántas veces usted ha predicado el evangelio consciente de que mientras usted predica, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en esas palabras para poder dar vida a la persona que está escuchando? Hermanos, necesitamos que tener un poquito de awareness, awareness en español. Búscala en el diccionario porque no la encuentro en mi diccionario de mi mente. Necesitamos estar despiertos a la realidad de lo que realmente significa ser creyentes, porque el verdadero creyente, la persona que reconoce la gracia de Dios, es una persona que la mano del Señor está sobre ella. Seguimos avanzando. Verso 22 dice que la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y de gran multitud, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermanos, en este punto quiero cubrir los versos 22 al 24 y presentarles el regocijo y la exhortación de la iglesia madre a la iglesia hija. ¿Okay? El regocijo y la exhortación de la iglesia madre a la iglesia hija. Cuando el Señor permite la persecución, que los cristianos son esparcidos, Felipe llega a Samaria y Dios empieza a hacer una obra grande en Samaria. ¿Qué hizo la iglesia?
En Hechos capítulo 8 dice que la iglesia envió a Pedro y a Juan a Samaria cuando el evangelio había llegado allí, y ahora estaba sucediendo lo mismo. Vamos a ver de qué se trata esto. Dice que la noticia llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, de lo que estaba sucediendo en Antioquía. Y enviaron a Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Bernabé es hijo de consolación o hijo de ánimo. Esa es la definición de su nombre. Y dice en el verso 36 y 37 del capítulo 4 que José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, aquí lo encontramos, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Un poquito más adelante en el verso 24 dice que era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Vemos que es una persona entregada, vemos que es una persona que está comprometida a la obra del Señor en la iglesia en Jerusalén. Por consiguiente, estamos viendo una persona que no es cualquier persona. La iglesia en Jerusalén no dice, este hermanito me tiene dando problemas hace rato y ya estoy cansado de lidiar con él. Vamos a mandarlo para allá, para Antioquía, para ver que verifique lo que está sucediendo y así tomarnos un break de él. Eso no es lo que hace la iglesia en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén está enviando a uno de sus mejores hombres. Está enviando a uno de sus mejores hombres a verificar lo que está sucediendo en Antioquía. Entonces, cuando nosotros vemos las cualidades de Bernabé, son cualidades bien similares a las cualidades que son presentadas en Hechos capítulo 6 acerca de los 7 que fueron escogidos para servir, dentro de los cuales estaba Esteban, y estaba Felipe y estaba Nicolás, natural de Antioquía. ¿Por qué enviar a Bernabé? Porque Bernabé es de Chipre, lo cual es localizado en la misma región de Antioquía. Él es de esa área y lo están enviando de regreso a su área para verificar lo que Dios está haciendo en ese lugar. Y dice que la iglesia de Jerusalén se regocija en la gracia de Dios. Vamos a leerlo, dice, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó. Vamos a ver qué es la gracia de Dios y por qué tenemos que regocijarnos en la gracia de Dios. Porque cuando nosotros aprendemos a regocijarnos en la gracia de Dios, significa que va a poder venir tormentas, pruebas, luchas, problemas, circunstancias, y venga lo que venga, no va a haber nada que podrá removernos ese gozo si aprendemos a nosotros regocijarnos en la gracia de Dios. Pero el problema que tenemos tanto usted como yo es que tenemos la tendencia de que buscamos regocijarnos en cosas que son pasajeras, en cosas que son efímeras, en cosas que son superficiales. Y entonces, como ponemos nuestro gozo y esperamos que estas cosas de acá nos den cierto gozo, nos frustramos y nos da la chilipiorca. Estoy haciendo una referencia al Chavo del Ocho. Nos hundimos en la duda y en la pena y en tantas cosas porque las cosas en las cuales pusimos la esperanza no pudieron darnos lo que nosotros esperábamos, pero es que no puede. Las circunstancias no pueden darnos un gozo permanente, solamente Dios puede darnos un gozo permanente. Ese gozo de la cual tenía Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, que mientras ellos estaban en cadenas, ellos estaban cantando himnos al Señor. Hermanos, nosotros a veces tenemos una fe tan superficial porque estamos pendientes a las cosas y circunstancias de la vida, que cuando nuestro mundo se tambalea un poco, en vez de cantar himnos para adorar al Señor porque nuestro gozo está en Él, cantamos himnos o ni cantamos himnos, pero estamos reclamándole al Señor, como si el Señor nos debiera algo, porque no hemos entendido que todo lo tenemos en Cristo. No hemos entendido que el gozo permanente, el cual no nos pueden quitar, es el gozo que está completamente anclado en la obra que Cristo completó en la cruz del Calvario.
Puedes tener el peor de los problemas, pero eso no altera lo que Cristo hizo. Puedes estar en el más duro y el mayor de los sufrimientos, pero eso no altera lo que Cristo hizo. No quiero minimizar tu problema. Hay situaciones de vida que nos van a tumbar al piso y nos necesitamos para poder levantarnos unos a otros. No quiero minimizar tu problema. Lo que quiero es maximizar y exaltar lo que Cristo hizo. Que aunque nosotros estemos en el piso, desde el piso nosotros podemos clamar al Señor y ver en la cruz de que Él pagó el precio por nuestro pecado y que gracias a Él nosotros podemos levantarnos y que nuestra esperanza es segura. Sí vamos a sufrir, pero Él va a utilizar cada momento de nuestro sufrimiento para su gloria y en el proceso nos va a hacer conforme a la imagen de su Hijo. Entonces no podemos minimizar el sufrimiento, tampoco podemos desviarnos de dónde es que tiene que estar nuestro gozo. Y aquí lo vemos que Bernabé se regocijó en la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo en el que debemos perseverar. Hechos 13:43, la gracia de Dios es lo que nos permite llevar a cabo su obra. La gracia de Dios, hermanos, es mirar hacia atrás y decir, eso fue la gracia de Dios. Eso es lo que vemos en Hechos 14:26. La gracia de Dios es nuestra esperanza para poder llevar a cabo lo que se nos ha encomendado. Hechos 15:40. La gracia de Dios es el evangelio mismo. Hechos 20:24. La gracia de Dios es la bendición de tener y comprender la palabra de Dios. Como lo dice Hechos 20:32. Hermanos, en Antioquía, la gracia de Dios es el regalo de la obra que Dios mismo está llevando a cabo por medio del evangelio de Jesucristo. Entonces Bernabé tiene gozo en la gracia de Dios y hay otra cosa más que él tiene. Dice, el verso 22, 23, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Hermanos, la iglesia de Jerusalén y Bernabé animan a la iglesia en Antioquía a que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Si nosotros nos regocijamos en la gracia de Dios, tenemos que entender que esa gracia la encontramos aquí. Usted y yo la tenemos aquí en la palabra de Dios hoy día. Y es ahí donde tenemos que animarnos los unos a los otros para que permanezcamos en la palabra. Él es el Hijo de consolación, Hijo de ánimo. Él fue a animar a los creyentes a que permanecieran en las Escrituras. Yo sé que estás pensando que no leíste la Biblia lo que tenías que leerla esta semana. Y que tenías un plan de lectura el cual no seguiste en esta semana. Y llevas frustrado porque el plan de lectura que empezaste en enero lo hiciste en enero y si acaso en febrero, pero llegamos a marzo y ya no hay plan de lectura que valga. Aquí viene Bernabé para animarnos a que nosotros volvamos a la palabra, a que nuestro corazón esté firme en lo que Él ha establecido en la misma, a que no nos dejemos llevar por las emociones, porque si dejas que las emociones manejen tu vida, hermano, no vas a crecer en el Señor. Vas a estar como una ola que viene y que va. No, vamos a ir a la palabra del Señor. Esto es una exhortación de este gran hermano Bernabé a los creyentes en Antioquía a que permanezcan en las Escrituras, a que permanezcan en las Escrituras. Y luego dice, un poquito más adelante, que una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor. Hermanos, si nosotros fuéramos a traer esto un poquito a nuestro contexto el día de hoy, y nosotros pensáramos que a lo mejor usted y yo no está aquí porque necesariamente fuimos perseguidos. Puede que se dé el caso de que algunos sí, no lo sé. Pero todos nosotros estamos aquí en un contexto donde
Ninguno de nosotros 20 años atrás, 5 años atrás, 10 años atrás, se imaginó que iba a estar sentado donde está sentado hoy día. ¿Van conmigo? Porque yo no me imaginaba en lo más mínimo que yo iba a estar viviendo en Rock Hill. Yo no me imaginaba eso hace un año. Hermano, usted no se imaginaba muchas de las cosas que usted está viviendo el día de hoy. Pero Dios en su soberanía lo ha permitido. ¿Cómo es que Dios ha permitido que gente de Santo Domingo, de Cuba, de Puerto Rico, de México, de Colombia, de Honduras, de Ecuador, de Perú, cómo es que Dios ha permitido, de Miami, cómo es que Dios ha permitido que de momento personas de tan diferentes áreas geográficas puedan caer en un lugar donde de momento van a estar escuchando la palabra de Dios y haciendo vida juntos con otros hermanos, que no solamente Dios se ha encargado de unirnos a una iglesia local, sino que Dios se ha encargado de unirnos a una familia que estará junto por una eternidad? ¿Cuánto tiempo pensamos en eso? Hermanos, ¿se dan cuenta de que de la misma forma en que los cristianos fueron esparcidos y terminaron en Antioquía? Hermanos, ellos no planificaron su viaje a Antioquía. Ellos fueron obligados a irse. ¿A dónde? No sabían. Porque si no los mataban. Y Dios en su soberanía permitió que ellos terminaran en Antioquía. Dios en su soberanía permitió que tú terminaras en Rock Hill. Vamos a ver cómo el Señor usa esto para darnos más información en lo que hizo la iglesia de Antioquía y lo que debemos hacer usted y yo el día de hoy. Porque dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando dice que fue agregada al Señor, fue agregada a la iglesia, a su pueblo. Ahora vamos a ver cómo Dios lleva a cabo esta obra soberana por medio de su iglesia. Versos 25 y 26 dice: Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez. Hermanos, ante un crecimiento masivo que estaba aconteciendo en Antioquía, porque la mano del Señor estaba con ellos, ¿se acuerdan? Bernabé necesitaba ayuda. Y entonces Bernabé piensa en alguien, déjame ver quién puede ser alguien que me pueda ayudar en manejar todo lo que está sucediendo aquí. Saulo. Déjame ir a buscar a Saulo en Tarso y traerlo a Antioquía. Parece fácil, ¿no? Nosotros decimos eso y pensamos que en nuestros días podemos hacer algo como: Saulo, ¿qué estás haciendo? Ah, mira, voy a buscarte. Para que venga para acá, para Antioquía. ¿Dónde? Ok, paso por ti a las 4. Ok. Pensamos que era así. Pero ¿qué tal si entendiéramos el contexto de cómo realmente esto pasó, para que entonces logremos darnos cuenta de que la única forma en que esto hubiera pasado es que la intervención de la soberanía de Dios estaba ahí? Vamos a ver. Recordemos lo que sucedió en la conversión de Saulo. Cuando Saulo se convierte, Saulo comienza a predicar el evangelio y Saulo quería cierta validación y necesitaba cierta validación de su conversión de la iglesia en Jerusalén. Saulo que iba de camino a Damasco, luego que Ananías ora por él y él recupera la visión y él empieza a predicar, él regresa a Jerusalén, y cuando regresa a Jerusalén, los hermanos lo recibieron con bombos y platillos, ¿verdad? Tenían miedo, pues si él era el que estaba dirigiendo la operación de oprimir y de matar a los cristianos, pues claro que tenían miedo. Cuando él viene a la iglesia en Jerusalén, hubo uno que sacó cara por él.
Y ese que sacó cara por él diciendo, no, yo valido su testimonio, el Señor Jesús mismo se le apareció de camino a Damasco. Ese que dio cara por él se llama Bernabé. Usted puede ir al capítulo 9 y usted va a ver eso. Pero ¿qué sucede? Aunque Bernabé saca cara por él, había unos judíos helenistas que como quiera querían matar a Saulo. So, la iglesia toma la decisión de decirle a Saulo, regrésate para Tarso porque eres llamado, pero todavía no es tu tiempo. Y él se regresa para Tarso, hermanos, han pasado años. Saulo ha regresado a su lugar de origen como un cristiano, no como un líder como era antes. Antes era respetado, ahora era burlado. Antes era prominente, ahora lo más seguro había sido desheredado. Y en esas condiciones él regresa a Tarso a esperar el proceso de Dios mientras era formado para este tiempo donde Dios permite que el crecimiento en Antioquía, la iglesia en Jerusalén, mande a Bernabé para que Bernabé desde Antioquía vaya a Tarso a buscar a Saulo. Quiero que vean algo, hermanos. Ahora vamos a tratar de conectar esto. Y me gozo al ver esto, porque Bernabé va a buscar en Tarso a la persona causante de la cual estos hermanos que están en Antioquía hubieran estado en Antioquía. Estos creyentes que estaban en Jerusalén salieron de Jerusalén y llegaron a Antioquía porque había una persona que estaba dirigiendo una operación para matarlos. Y cuando ellos llegan a Antioquía, años después, empiezan a predicar el evangelio, la mano del Señor está sobre ellos. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Que hay un crecimiento tan grande que Bernabé, que es enviado de la iglesia de Jerusalén, cuando llega a Antioquía dice, necesito ayuda y necesito traer a la misma persona que causó que ustedes estén aquí, para que Él sea el líder de ustedes y podamos crecer en el Señor. Y no solamente eso, sino que en el capítulo 13 nosotros vamos a ver que la iglesia en Antioquía convierte a Pablo y a Bernabé en sus misioneros para alcanzar la iglesia de los gentiles en el mundo. Eso solamente lo puede hacer Dios, hermanos. Eso solamente lo puede hacer Dios. Lo que Dios planifica lo hace de una forma en la cual tú no lo vas a entender. Y no necesitas entenderlo. ¿Qué tal si tú te preocuparas más por conocer ese Dios grandioso y poderoso y eterno y todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, en vez de concentrarte en descifrar el por qué Dios está haciendo las cosas? ¿Qué tal si nos olvidáramos de por qué Dios permite esta cosa en mi vida y nos concentráramos en, si tú eres así de grande, yo me voy a rendir a tu voluntad, Señor, porque yo no entiendo, pero tú sabes lo que estás haciendo. Y sí estoy sufriendo, pero es que lo veo por todas las escrituras donde tú utilizas el sufrimiento de las personas para dirigirlos. Pregúntenle a José. Pregúntenle a los cristianos en Antioquía, cuando a lo mejor dejaron todo lo que tenían para encontrarse que el líder iba a ser Saulo. Para mejorar la cosa, a lo mejor dijo, pues no, llámeme Pablo entonces, si Saulo es el problema, llámeme Pablo. Hermanos, Dios es grandioso. Y muchas veces nuestros ojos están puestos en nuestras circunstancias y como cristianos tenemos que aprender a no ser circunstanciales. Nuestro gozo no depende de las cosas que están pasando alrededor. ¿Y qué tal si nosotros entendiéramos a la luz de lo que está aconteciendo aquí en estos versos que Dios no se le escapa nada? Que Dios lo utiliza todo. Sí,
Sí, hasta ese sufrimiento que estás pasando ahora mismo. Quisieras que acabe. Pero hermano, quiero darte, y hermana, quiero darte el ánimo, al igual que Bernabé, de que ese sufrimiento va a acabar. Nuestra esperanza no está puesta en que las cosas van a mejorar aquí. A lo mejor mejoran, a lo mejor no. Pero una cosa estamos seguros, que mientras estamos en el sufrimiento y mientras estemos en la palabra del Señor, Dios va a seguir formando nuestro carácter. Y Dios va a permitir que nosotros podamos crecer en Él. Y Dios va a ir dirigiendo nuestro camino. Y puertas se van a cerrar, y gloria a Dios por esas puertas cerradas. Y puertas se van a abrir. Hermanos, cuando tú no entiendas lo que Dios está haciendo por medio de tu sufrimiento, regresa a la cruz. No hubo un sufrimiento más grande que ese. No solamente el de los clavos, sino el de la ira de Dios cayendo sobre un inocente. Y al tercer día, hermanos, nosotros vamos a estar en un momento donde no va a haber más dolor, más llanto, más tribulación, más depresión, más sufrimiento, más enfermedad. Nosotros tenemos eso no por un periodo de tiempo corto, sino por una eternidad. Pero para nosotros poner nuestros ojos en eso, tenemos que sacar nuestros ojos de las circunstancias y poner nuestros ojos en la obra completa de la cruz del Calvario. Poner nuestros ojos en el Señor. Hermanos, la misión de la iglesia en Antioquía es circular. Nos afecta a nosotros también. Fue fundada por inmigrantes forzados a mudarse. Y luego ella envía a su perseguidor a una misión para plantar más iglesias. Todos nosotros somos inmigrantes que han llegado a este lugar por la soberanía de Dios y por su gracia, para llevar a cabo la labor que Dios ha encargado a su iglesia de predicar el evangelio de Jesucristo, hacer discípulos y plantar más iglesias. Eso es lo que Dios nos ha traído aquí a Rock Hill. Vamos a ver cómo se comporta esta iglesia. Versos 27 al 30. Esta es una iglesia generosa. Verso 27. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría un gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esta es la primera vez que se utiliza la palabra ancianos para referencia a los pastores en la iglesia, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. De la misma forma que es la primera vez que se llamaron cristianos en Antioquía. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Primero vemos esta profecía de Ágabo de que iba a haber un hambre. Aquí es algo tremendo porque esa hambruna que fue anunciada aquí, la vemos en la historia. Cuando vemos los libros de historia, el historiador Josefo y a otros historiadores, vemos que realmente en esos años donde estuvo gobernando el emperador Claudio, realmente hubo un hambre. Y esto es bien interesante porque entonces esta palabra es llevada a donde estaban los cristianos en la iglesia en Antioquía, y ellos lo que hacen es que ellos empezaron a dar de lo que ellos tenían para dar a la iglesia en Jerusalén. Aquí vemos una ofrenda que está siendo levantada por la iglesia en Antioquía, una iglesia nueva, una iglesia de gentiles, para ayudar a sus hermanos en Cristo que están en Jerusalén. Hermanos, esto no sucedía en aquellos tiempos y todavía se ve bien difícil el día de hoy. James Montgomery Boyce, él dijo lo siguiente acerca de este gesto. Él dice, hasta donde yo tengo entendido,
Este es el primer acto de caridad de esta naturaleza, registrada en toda la historia, de que una raza de personas colecte dinero para ayudar a otro pueblo. Con razón se le llamó a los primeros cristianos, primeros creyentes en Antioquía cristianos. Porque eso no era normal. El evangelio tiró al piso toda división racial, toda división social y toda división religiosa. Entonces es importante que nosotros veamos aquí la generosidad de la iglesia. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser generosos, no solamente los unos con los otros, sino con la iglesia para ser generosos con otras iglesias. Yo sé lo que usted se está preguntando ahora mismo. Pastor, usted está hablando acerca de la generosidad de las iglesias, pero explíquese eso ahí de los profetas. ¿Y ese profeta de dónde salió? ¿De dónde salieron esos profetas? No que los profetas ya se habían cumplido en Cristo. ¿Ok? Hay 2 o 3 que se rieron que estaban pensando eso. Ok, déjame aclarar eso rapidito porque el rol de los profetas del Nuevo Testamento estaba conectado a las manifestaciones de hablar en lenguas extranjeras, como lo vimos en Hechos capítulo 2, como lo vimos de nuevo en el capítulo anterior, el 10, con Cornelio. Los profetas del Nuevo Testamento estaban estrechamente relacionados con los apóstoles para sentar las bases de una nueva revelación de la iglesia. Fueron parte del fundamento de la iglesia, como lo menciona Pablo en Efesios 2:20. Lo que es la iglesia primitiva, los apóstoles, los profetas, lo que es lo que estaba sucediendo en ese momento, sirve como fundación de lo que es la iglesia. No significa que el día de hoy vamos a tener personas que van a estar profetizando o, en otras palabras, como lo ven hoy día, adivinando el futuro. No se trata de eso. Apóstoles, ya sabemos quiénes son. Los profetas predicaban la palabra de Dios. Una vez el canon bíblico es cerrado, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y cuando usted y yo profetizamos, lo que estamos haciendo es declarar la palabra de Dios. Si declaramos otra cosa, no le llame profecía, por favor. Entonces, conclusión. Dios ha trazado un plan para que nada ni nadie lo detenga. Dios ha trazado un plan que nada ni nadie lo pudo haber inventado. Él llevará su propósito para su gloria. Hermanos, una vez más quiero recordártelo, aunque no sepas y aunque no entiendas, ni veas, y aunque sea difícil, y aunque haya sufrimiento envuelto, descansa en que el Dios soberano sabe lo que está haciendo, y un día vas a poder mirar atrás y decir, solo Dios pudo haber hecho esto. Hermanos, la mano de Dios está sobre personas comunes y corrientes como tú y como yo. Esta iglesia en Antioquía fue formada y fue fundada por personas comunes y corrientes como usted y como yo. Los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. Y el llamado de estos cristianos en la persecución fue predicar el evangelio de Jesucristo. Yo creo que por eso es que damos tanto énfasis al evangelio de Jesucristo. En la clase de hoy estuvimos preguntando qué es el evangelio y qué es el evangelio y qué es el evangelio, porque estamos hablando de evangelización. Y como iglesia tenemos que tener una cultura que evangeliza, que comparte el evangelio de Jesucristo. Hermanos, Dios va a usar personas ordinarias como usted y como yo, porque simplemente Él es extraordinario. Nosotros ordinarios, Él es extraordinario. El momento en que usted tenga que esperar y decir, no, yo cuando me convierta en extraordinario, entonces que voy a predicar el evangelio. No descanse en usted, no confíe en usted. Mejor obedezca en que Dios es lo que usted no es. Hermanos, el regocijo y la exhortación de la iglesia madre a la iglesia hija es el regocijo y la exhortación que nosotros como iglesia tenemos que tener también con otras iglesias del área. La semana pasada nos gozamos que pudimos
tener una conferencia donde otras iglesias, otros pastores pudieron venir, se predicó la palabra. No solamente el hecho de exponer la palabra, también el hecho de abrir nuestras puertas y conocer y empezar a hacer relaciones con otros hermanos, que podamos decir, hermano, estoy orando por ti. Entonces nosotros como iglesia hemos tenido la bendición que Dios le ha placido que estemos conectados con iglesias de toda el área de Carolina del Sur, Carolina del Norte, pero no solamente eso, sino con iglesias de Argentina, de Cuba, de Puerto Rico, de Estados Unidos, todo alrededor de Estados Unidos, de Colombia, de montones de diferentes lugares, hermano. Esta semana me mandaron un email diciendo, a ver si pueden ayudar a una iglesia hispana en Alaska. Así mismo me quedé yo, de su misma respuesta, así mismo me quedé yo. Pero hermanos, significa que yo voy a decir, yo simplemente soy un pastorcito ordinario. Sí lo soy, pero Dios es extraordinario. ¿Qué tal si usted y yo entendemos que Dios nos ha posicionado aquí para nosotros poder orar por esta persona, regocijarnos por la gracia de Dios que los ha alcanzado a ellos también, y nosotros animarles a que permanezcan en las Escrituras? Al fin del día, Él es el dueño del oro y de la plata. Pues entonces vamos a unirnos como iglesia, vamos a orar por ellos. Los pastores que estamos hablando semanalmente, todas las semanas hablamos con pastores de diferentes lugares. Y cuando digo hablo con pastores, hermanos, yo los estoy representando a ustedes como pastor. Es la iglesia, es esta la iglesia en la cual estamos conectados con otra. No es que todo sale de aquí no sale casi nada. Lo que sale simplemente son relaciones, son oraciones a nuestro Creador, es conexión unos con otros. Y eso tenemos acceso usted y yo, de poder ser una iglesia como la iglesia de Antioquía, que no tenía barreras, que no tenía impedimentos para dar de lo que ellos tenían hacia otras personas. Hermanos, nosotros estamos orando por una residencia pastoral. En otras palabras, que personas con llamado pastoral puedan venir a este lugar y poder entrenarse en el ministerio pastoral para que de aquí salgan a plantar, no para hacer la iglesia más grande, sino que de aquí salgan a plantar. Hacen falta recursos, hacen falta casas, hacen falta lugares para que estas personas se queden, porque el challenge o el reto más grande es que podamos encontrar un lugar donde ellos se queden. Hay personas que están considerando, déjame ver cómo arreglo estos 2 cuartos que no uso en mi casa para que alguien se pueda quedar aquí por este tiempo y ser preparado para entonces ser enviado a plantar más iglesias. Porque usted dice, no, pero yo no soy llamado a predicar. Pero a lo mejor eres llamado para abrir las puertas de tu casa para que un predicador se quede ahí, se prepare y pueda ser equipado para ser enviado. Y pueda una iglesia ser formada porque hubo un hermanito hospitalario que abrió sus puertas. El Señor está llamando a esto a esta iglesia. ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Honestamente, no sé. Porque Él es fiel, porque Él es bueno. Pero tenemos tantas oportunidades de hacerlo, hermano. De nosotros ahora mismo brincar encima de esta oportunidad que tenemos de a ver si preparamos ese gym para reunirnos la semana de Easter. Pastor, pero falta solamente un mes. Sí. Pero Easter es el domingo en el año donde más personas vienen a la iglesia. ¿Qué tal si nos preparamos como iglesia para preparar y ambientar ese lugar, para que haya más espacio, para que personas no entren y se salgan porque no tienen dónde sentarse? Eso no es un trabajo de una persona, eso es un trabajo de equipo. Eso es un trabajo de iglesia. Vimos cómo la iglesia en Jerusalén envía a Bernabé, su mejor hombre. Vemos cómo la iglesia de Antioquía envía sus mejores recursos. Hermanos, nosotros somos parte de un reino. Y ese reino es el reino de Dios, no es el reino nuestro. Y esta invitación que nosotros tenemos de frente no es solamente a que nosotros miremos cómo crecer nosotros mismos. Es que cuando nosotros crecemos, la iglesia crece. Cuando la iglesia crece, el reino de Dios es expandido. Qué gran papel tenemos y qué gran oportunidad tenemos. Por último, quiero hacer un llamado específico. Porque nada de esto
sucede o nada de esto funciona si nosotros no estamos anclados en la palabra de Dios, en el Evangelio de Jesucristo. Y este es el momento para que nosotros nos evaluemos dónde es que estamos. Cristo murió y pagó el precio de nuestros pecados, viviendo una vida perfecta porque nosotros nos rebelamos en contra de Él después que Él creó todas las cosas perfectas. Él es santo y Él demanda santidad. Y Él va a pedir cuentas. Vamos a ser juzgados delante de Él. Y yo te ruego a que en el día de hoy, si no lo has hecho, a que tú vengas al Señor en arrepentimiento y fe. Que tú confíes no en tu obra, sino en la obra redentora de Cristo para tu justificación. El Señor quiere transformar nuestras vidas, no solamente para darnos una mejor vida, sino para darnos una eternidad como parte de su familia. Dios es bueno, hermanos, y Él quiere darnos en abundancia. Y esa abundancia es Él mismo. Pongámonos de pie. A todos los que son creyentes o que están seguros de su salvación, yo les exhorto a que en sus oraciones usted le pida al Señor que le muestre áreas específicas en las cuales usted puede estar más involucrado en la iglesia. Ver cómo usted puede ser más generoso en la obra, no solamente con dinero, pero también con su tiempo y sus talentos. Que el Señor nos mueva a que nosotros estemos llenos de gozo, porque la gracia de Dios está alcanzando lugares donde no había sido alcanzado anteriormente. Y que Dios nos dé la capacidad y el descanso de que al fin del día todo esto depende de Él mismo. Que sea el Señor llevándose la gloria y toda la honra. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, tú eres perfecto y soberano. Te pido que nos ayudes como iglesia a nosotros ser fieles a ti y que nuestro gozo esté completamente en la gracia que tú nos has dado, ese regalo hermoso en el Evangelio de Jesucristo. Te pido, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo dando convencimiento a nuestro espíritu, que sea dando convencimiento y vida a aquel que todavía no ha venido a ti, para que dé la espalda a su pecado y para que confíe en ti, Señor, para salvación. En ti está la victoria, Señor. En ti descansamos, reconociendo que eres nuestra única esperanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.